Queremos presentar a nuestra siguiente conferencista de esta primera jornada. Ella es Lorena Amarante. Es pionera de la industria digital, con amplia experiencia en el ámbito corporativo en América Latina. En su rol como emprendedora, cofundó OM Latam, empresa que desarrolló una plataforma de formación en línea con programas de formación dirigidos al mercado de habla española con alumnos en más de 20 países. Actualmente, lidera The Digital Leap, una consultora boutique especializada en marketing digital. Es conferencista internacional en diversos países de Latinoamérica y Europa. Es autora de El poder oculto de tu red y coautora de Tendencias tecnológicas, la trilogía Mejor Marketing y la economía de la experiencia. Dentro de su actividad académica es profesora en programas ejecutivos tanto en universidades de Argentina como en Colombia. Ha sido convocada por SAP para su programa de Influencers de América Latina. Dejo con ustedes a Lorena Amarante y su conferencia Segmentación Divino Tesoro. Muchas gracias, Bianca. Un placer poder acompañarnos en este evento de 2 días llenos de buenos speakers y de temas diversos que nos interesan. Bueno, voy a compartir mi presentación. Yo les voy a contar un poco cuál es el foco en particular que he elegido para este tema, ¿no? El divino tesoro, la segmentación. ¿Y de qué hablo cuando me refiero a trabajar con la segmentación y qué podemos descubrir, qué tesoro hay escondido detrás de esto? Un poco ya la presentación de mi persona la hiciste, así que voy a obviar esto, pero sí contarles que mi formación es de publicista y me formé de manera tradicional y fui incorporando la tecnología y las herramientas para lograr mayor asertividad en las estrategias de marketing y de pauta publicitaria. Así que mi enfoque en esta presentación está dado en cómo podemos, a través de la segmentación, lograr resultados de negocios en nuestras campañas de publicidad digital. En el speaker anterior hablaba un poco esto de cómo se transforman las empresas, cómo reinventamos los negocios, cómo nos repensamos, y a mi entender hoy la tecnología nos abre a todos la gran oportunidad para también reinventar la manera de que llegamos a las audiencias para venderles, para comunicar nuestro producto, no solo para que conozcan nuestra empresa, nuestra organización, sino también para acompañarnos hacia el recorrido, hacia la compra y que elijan nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, les voy a comentar desde un lado de marco teórico, pero de conceptos de aplicación concreta que pueden utilizar en sus campañas digitales. En primer lugar, me gustaría traer este tema que está vinculado a lo que se llama el modelo OPAR, que está relacionado con tener 4 ayudas para cuando estamos encarando estas campañas, estas acciones. El primero tiene que ver con definir los objetivos, qué queremos lograr. Recordemos siempre que podemos tener objetivos de negocio que después los traducimos en objetivos concretos de las campañas. Es decir, si yo tengo una tienda en línea, mi objetivo de negocio puede ser vender una X cantidad de artículos o facturar determinado monto en un mes, en una semana, en un día. Entonces, hay un objetivo que es mensurable, que es concreto, que es alcanzable, que debemos establecer. O sea, no son objetivos genéricos siempre, sino específicamente donde los podemos bajar a un número concreto, a un tipo de información que podemos trabajar en la optimización de la campaña si es que no nos estamos acercando a ese objetivo. La plataforma está relacionado donde vamos a estar corriendo esas campañas digitales. Hoy por hoy hay 2 grandes plataformas donde principalmente va la inversión de pauta publicitaria digital, no son las únicas, pero básicamente es el ecosistema de Facebook y el ecosistema de Google, que tienen lógicas diferentes al momento de organizar nuestras campañas, pero que mucho de lo que hagamos va a estar definido y cómo lo hagamos por esas plataformas, en cuanto a qué tipo de creatividades utilizamos, y también cómo segmentamos y cómo llegamos a los prospectos, a los posibles clientes a través de estas plataformas. La audiencia es precisamente a quién le queremos hablar para después llevarlo y acompañarlo hacia la conversión, hacia la transacción.
Y desde ya también tenemos que tener en cuenta claramente los recursos que disponemos, ser realistas con los montos de inversión que contamos. Por un lado, ¿cómo somos realistas entre los objetivos que nos proponemos, la inversión que hacemos y los recursos que contamos? Que no solo es de dinero, también tenemos que evaluar qué gente, qué equipo de trabajo, qué estructura tenemos, ser realistas con eso. Por otro lado, hay 3 pilares fundamentales que están basados en lo que sería concretamente la segmentación, la relevancia y el mensaje oportuno. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta también estos 3 factores, estos 3 pilares? Porque la segmentación, que es donde yo me baso la presentación, va a ser la que nos va a permitir ser relevantes y ser oportunos. Es decir, es como un juego entre todos estos componentes que tenemos que saber jugar con las herramientas adecuadas. Hoy ya no hablamos solo de relevancia en términos de tema, de lo que tenemos para ofrecer, de lo que hablamos, sino también hay 2 componentes más que se suman en el espacio digital especialmente, que son proximidad física y proximidad social. Es decir, algo me interesa si le sucede a alguien cercano, a un par, a un colega, a mi grupo de colegas de trabajo, dentro de mi comunidad. Y también si, como decíamos, si es próximo a mí físicamente, ¿no? Si yo estoy buscando resolver un tema, o sea, tengo que arreglar un electrodoméstico en mi casa, también va a ser importante conseguir un técnico que esté cercano o que esté próximo geográficamente. Si estoy trabajando, no sé, con delivery también. Y el mensaje oportuno, precisamente, es un tema de cuándo genero el impacto para que se muestre a esa audiencia determinada ese mensaje. Entonces, no es solo lo que tengo para decir como mensaje, sino que ese mensaje sea oportuno para la audiencia que está llegando. Y en este framework de trabajo es fundamental también pensar en términos de cuál es el cliente ideal, y que no hay un solo cliente. En general nuestros negocios no tienen un solo cliente ideal, sino que tienen distintos perfiles de consumidores que ya en algunos casos nosotros conocemos intuitivamente y que está mucho también en una industria, puede determinar estos customer personas, pero gracias hoy también a la tecnología podemos apoyarnos para definir este cliente ideal en mucha información. Por ejemplo, en información de historial de transacciones, en datos de comportamiento, de estilo de vida, datos que podemos tener propios, o sea que nosotros trabajamos en nuestras empresas, y a partir de estos crear mensajes específicos para estas personas y también ver cómo podemos ir a encontrar personas parecidas a las que ya son nuestros clientes para que conozcan nuestra empresa, nuestro producto, nuestro servicio y se conviertan en clientes. Entonces, este concepto que puede ser, como decíamos, una elaboración que uno hace y tipificar de alguna manera los clientes más habituales de nuestro negocio, son los que después nos van a permitir llegar a impactarlos en las plataformas digitales. Después les cuento. Para esto tenemos distintos tipos y fuentes de datos, en los cuales nos podemos basar. Algunos de ellos, estos datos que se generan, son de comportamiento, es decir, no son declarativos, no es que la persona dice, a mí me gusta comer pizza, o a mí me gusta comer pasta o sushi, sino que la persona, a partir de las decisiones que toma, de qué sitios navega, qué aplicaciones utiliza, con qué tipo de contenidos se vincula y se relaciona, está declarando de alguna manera también lo que le gusta hacer. Muchas de estos datos de comportamiento son levantadas por la navegación en la web, también por las aplicaciones que utilizamos, y entonces nosotros muchas veces no somos conscientes de que esta información la estamos revelando. Uno de los ejemplos que puse en la columna de comportamiento es la de viajero frecuente. Un viajero frecuente puede ser un viajero frecuente internacional o un viajero frecuente local. Ahora, bueno, con tema de COVID y gran confinamiento esto se ha vuelto un poco relativo, pero esta variable la toma, por ejemplo, en un ecosistema como el de Facebook, que no es solo Facebook, sino que es WhatsApp, Instagram. Estos datos los generamos porque nos
conectamos con distintas IP o nos conectamos desde distintos lugares o puntos y una plataforma, como la que les comento, de un ecosistema, puede detectar a una persona que se ha conectado desde distintos puntos geográficos, regiones, países, y a partir de ese comportamiento, ese patrón que tiene, puede ponernos en una especie de clúster o de clasificación de personas que viajamos con una cierta frecuencia o a nivel local, regional o internacional. Entonces, eso es algo que sin saberlo, por hacerlo, es algo que está siendo registrado y que después queda a disposición para que los que del lado del marketing queremos llegar a determinados perfiles, bueno, podamos utilizar esa variable de segmentación para impactar esa audiencia en particular. También hay datos de comportamiento de compra, por supuesto. Actitudinales están más basados en estilo de vida, en intereses. Van a ver que hay muchas cuestiones que tienen que ver esto, con qué contenidos me relaciono, busco, temas de búsqueda también van a ver que hay esa información que se ha regenerado. Y los que no son más conocidos en lo que sería la segmentación están relacionados con edad, de género, esto digamos son datos demográficos, el lugar de residencia, entre otros. Entonces, este tipo de datos se pueden recabar de distintas maneras, como decíamos, pero son datos que nos permiten, por un lado, tomar definiciones desde el lado de marketing. ¿Qué otras fuentes y recursos contamos o deberíamos contar? Deberíamos tener nuestro pool de herramientas al momento de, por un lado, conocer mejor de nuestros clientes, de los que ya nos están comprando. A veces no tenemos muchos datos de nuestros clientes. Yo siempre pienso en este momento de confinamiento y donde hay muchos tipos de negocios o locales de indumentaria, gastronómicos, donde de repente no recababan datos de sus clientes, porque el cliente habitual que iba, que se sentaba en una mesa, tomaba un café, pero nunca dejaba un correo, no tenían el teléfono. Qué diferente hubiera sido para estos locales el poder, paralelamente, como se van abriendo, se van autorizando, por lo menos acá en Argentina, que es bastante restringido el tema de la cuarentena, esto de poder comunicar a través de un WhatsApp o a través de un envío de email marketing, cómo estamos atendiendo, cómo nos estamos reconvirtiendo, qué tipo de, cómo estamos ofreciendo quizás otro producto o servicio. Esto de tener algún tipo de dato que nos permita tener un conocimiento y algún nivel de contacto con el cliente. Entonces, ¿cuáles son las fuentes y recursos que tenemos de datos? Analítica del sitio, es decir, quiénes visitan nuestro sitio. El que tenga un sitio web probablemente utiliza Google Analytics. Google Analytics lo que nos permite es conocer algunos datos de la audiencia. Un dato básico es saber por lo menos de dónde los que visitan mi sitio, de qué ciudades o países se conectan. Las órdenes de compra, es decir, el sistema interno, que yo esa data que pueda tener de los clientes que han transaccionado. También esto va a depender mucho de los sistemas que utilicemos o qué tan organizados seamos al obtener datos de nuestros clientes, como decíamos. Un CRM no todos tienen, un CRM es un Customer Relationship Management, un sistema para gestionar las relaciones con el cliente, que hay compañías que no tienen o depende mucho de la escala de la empresa o de la organización se puede usar. Encuestas de satisfacción, entrevistas a clientes y todos los datos de redes sociales que nosotros podemos tener. El que administre al menos una página de Facebook de su empresa tiene acceso a estadísticas de la página, estadísticas del público y también a los insights, ¿verdad? Entonces, todo esto nos da datos de quiénes son nuestros clientes habituales, los que más interactúan en nuestra página, los que más transaccionan, qué tipo de productos también ahí podemos diferenciar, ¿no? En estos clústeres o esta tipología que hacemos de nuestros clientes más frecuentes, qué es lo que compran, con qué frecuencia, hasta mismo los montos de transacciones. Y también lo que tenemos que entender es que estas fuentes de datos, como decíamos, también nos dan distintos tipos de datos y ahora vamos a analizar cómo los podemos utilizar de la mejor manera posible. Datos propios o de primera mano. Esto, de todos los activos que puede tener la marca, y que puede estar relacionado con, como decíamos antes, un sitio web, una base de datos propia que puede ser desde unos registrados al newsletter, a través de los cuales contactamos solo por correo electrónico, podemos tener datos de los clientes, como decíamos, en un CRM, todo lo que gestionamos nosotros, que capturamos de manera lícita porque le pedimos los datos y el usuario accede a brindarnos esos datos, nos van a permitir administrar
esa información para luego impactarlos en las plataformas digitales. Acá traigo un ejemplo, que es muy efectivo. El que esté haciendo campañas en el ecosistema de Facebook, y hay otras plataformas, yo digo porque quizás es una de las más populares por ahí para pequeñas y medianas empresas, puede tener una base de datos de clientes y puede crear un público. Por ejemplo, una manera de llegar a sus clientes es crear un público personalizado con los correos electrónicos o los correos electrónicos y los teléfonos de sus clientes. Entonces, ¿qué puede hacer con ese público que crea dentro del administrador de anuncios de Facebook? Llegar con su anuncio a los que ya son sus clientes. Entonces, otra alternativa, un local que tuvo que cerrar sus puertas por tema de COVID, que se reconvirtió, que está bajo otra modalidad de atención o de venta, o lanza su sitio web transaccional para vender con su tienda en línea, lo primero que podría hacer es cómo comunicar. Podría comunicar, si tiene una base de datos de primera mano con los correos electrónicos, puede hacer un envío de email marketing, invitando a conocer su nueva tienda online. Y otra alternativa sería crear un público, es decir, segmentar, y puedo correr, o sea, una campaña donde mi público al que yo voy va a ser aquellos que son mis clientes. La plataforma hace un match entre los correos electrónicos que tenemos nosotros como base de datos de clientes propios y las personas y los usuarios que coinciden que son usuarios de Facebook que han usado ese correo electrónico para registrarse. Entonces, yo puedo ser muy asertiva y hacer un envío una distribución muy direccionada a mis clientes. Si la base es pequeña, que es también lo que puede pasar, que los anunciantes más chicos o empresas pequeñas, que no llegan a tener una gran base de clientes, también lo que pueden hacer es llegar a personas muy parecidas a los que ya son sus clientes. ¿Qué es lo que hacen dentro de la misma plataforma del ecosistema Facebook? Pueden crear un público similar, muy similar en cuanto a sus patrones de comportamiento a las personas que ya compran o han comprado con la compañía. Entonces amplía en distintas escalas de similitud ese público. Entonces quizás yo tengo una base de datos de 300 clientes, pero me trae en un nivel de afinidad del 1 o el 2% a 200.000 personas que son parecidas. Por esos patrones, ¿se acuerdan que habíamos hablado esas variables que podían ser de comportamiento y de intereses o demográficas? Va a traer personas muy parecidas. Entonces es una manera de llegar a personas que van a tener mucha predisposición a comprar nuestro producto porque se parecen muchísimo. Esa sería una campaña de adquisición de nuevos clientes que podríamos hacer en digital basándonos en nuestros clientes actuales. Pero para eso necesitamos datos de primera mano. Otro ejemplo son los datos de segunda mano, que son cuando hacemos algún concurso, de repente le pedimos los datos o hemos pedido los datos, que quizás el concurso lo hacemos con un partner comercial o de repente participamos en un evento y parte del acuerdo con el organizador del evento es que nos comparta la base de registrados. Bien, en ese caso es un partner, o sea, la base de datos no la creo yo, pero a través de un partner comercial y de un acuerdo comercial y a través del marketing del permiso, también podemos administrar y utilizar esos datos para ir con un mensaje mucho más segmentado. Y los datos de tercera mano, y esto es interesante, es tanto Google como Facebook, que comentaba que eran los 12 sistemas publicitarios más utilizados frecuentemente en el entorno digital, también capturan datos de los usuarios y nosotros al momento de utilizar esas plataformas podemos también encontrar variables de segmentación que nos permitan recrear ese customer persona. Ejemplo, yo podría estar, hay datos de ubicación, de demográficos, de intereses, entonces gente que tenga afinidad, que sea vegana, gente que esté muy relacionada con todo lo que puede ser el mindfulness, yoga. Entonces podría pensar en personas que quizás tienen un estilo de vida, tienen intereses determinados y a partir de eso y de la data que recolectan estas plataformas lograr mayor asertividad con mi mensaje publicitario.
Voy a mostrarles 3 ejemplos de Customer Personas. En general, Customer Persona, esta representación ficticia, se les pone un nombre, se lo puedo trabajar internamente con los equipos de trabajo. Y bueno, acá hay tres Customer Personas diferentes. En un caso, Ana Vega, que es de Ana, mujer, soltera, tiene 24 años, vive en Ciudad de México, estudia arquitectura y está interesada en la ecología y la energía sustentable. Este Customer Persona puede ser un Customer Persona que yo podría decir para un hotel sustentable, podría ser, o podría ser para una tienda de comidas, o de repente una tienda de productos, de jabones o de distintos accesorios veganos que podría estar consumiendo. Entonces, a ver, aquí puede coincidir para bastantes. También, como decíamos, un hotel sustentable también puede ser alguien que le interese, como en el caso de David Ley, que es abogado, que es soltero, que vive en Bogotá. Acá, si yo soy un hotel, ahora bueno, justo están un poco en baja los hoteles, pero digamos, si estoy buscando llegar a un público internacional, estoy en Santiago, de Chile, con mi hotel, y estoy buscando gente que pueda tener interés en el tipo de hotelería que yo ofrezco, que puede estar relacionado con esto, el uso consciente de los recursos, la energía sustentable, renovable. Puedo estar transmitiendo eso como mensaje, quizás para Ana eso sea más relevante, pero ese mismo hotel puede tener toda un área de actividades de recreación que le puedan interesar a David Ley, que está interesado en el fitness y también le gusta el running. O sea, depende de dónde esté ubicado también ese hotel, puede ser un lugar que le puede llegar a interesar, porque por un lado puede viajar por negocios, porque es abogado, pero por otro lado quiere seguir practicando lo que le interesa. Bueno, en el caso de Juan, que es casado, que vive en Buenos Aires, entonces, y acá también vemos cómo adopta la tecnología. Todos estos pueden ser clientes o un perfil de clientes que pueda recibir un hotel sustentable en Santiago, ¿se entiende? Entonces puede estar tipificado. En este caso podría decir, bueno, viajes de negocios, en el otro caso viajes más de recreación, pero hay algo en la propuesta de valor que tiene ese establecimiento que les va a interesar. Y acá lo que quería mostrar es como, basados en esos Customer Personas y en el tipo de datos que nosotros tenemos, podemos decidir cómo segmentamos. Entonces, por ejemplo, podemos decidir acotar o excluir. El incluir sería utilizar variables de segmentación que van a ser diferentes de acuerdo a la plataforma publicitaria que utilicemos. Y, por ejemplo, si queremos incluir a mujeres que tengan interés por la sustentabilidad y o sea viajero frecuente internacional, podemos tener 2 Customer Personas que tienen un nivel de afinidad. Ahora bien, de esas 2 personas que reunían esas características, cuando yo acoto, cuando soy más específico, digo, quiero que le interese la sustentabilidad, pero también que sea viajero frecuente internacional, quizás la mujer que está interesada por la sustentabilidad, pero que no entra en esa clasificación de viajera frecuente internacional, va a quedar excluida. Entonces, yo estoy acotando el público va a ser más chico. Y también puedo estar excluido. Si, por ejemplo, yo tengo un tipo de servicio que está destinado solo a mujeres solteras, por lo que fuera, puedo excluir a partir de, esto del Estado, más allá del Estado también, que no por el tema de chicos, porque de repente mi propuesta, si soy también, imaginemos que sea un hotel sustentable, pero sea para solos y solas. Entonces, bueno, el tema de casados y con hijos no va. Entonces ahí yo puedo poner de manera negativa también el público. Es decir, muchas veces me sirve un público para utilizarlo, un Customer Persona negativo, para evitar que se le muestre el anuncio a alguien que no reúne las características del cliente ideal o el cliente tipo. Estamos un poco ya sobre el marketing y les voy a mostrar un ejemplo concreto de cómo vemos, no sé si ustedes para que descubran y que vean algo práctico, no del lado tanto de cómo se crea la campaña, que hubiera sido complejo mostrarlo en tan solo 20 minutos, pero del lado de cómo somos expuestos como consumidores a determinados anuncios. Para esto les voy a mostrar un truco que algunos lo conocerán, otros no, pero que es interesante y que está alineado con esto que les comentaba de la segmentación. Esto es el feed, es una captura de mi feed de Facebook, es decir, lo que yo veo en mi columna central desde la computadora, en este caso es el ejemplo.
Yo soy expuesta, de la misma manera que en mi feed aparecen contenidos de mis amigos en Facebook, también soy expuesta con mensajes de las páginas a las que sigo, que se distribuyen de manera orgánica, y también mensajes publicitarios que se van mechando o entrelazando en ese feed, en ese feed de noticias. Fíjense, en este caso, no sé si se llega a ver, pero dice publicidad. Es una publicidad que aparece en Facebook y que yo puedo verla y digo, ah, me interesa, no me interesa. Lo que les quiero mostrar es que cada vez que hay un anuncio, van a ver que ven en el círculo que figuran 3 puntitos. Yo puedo cliquear en ese puntito y se me despliegan varias opciones del menú. Una de estas es, ¿por qué veo este anuncio? Entonces ahí yo puedo ver y puedo entender del lado del consumidor final, o sea, quien está siendo impactado, cómo organizó su campaña. Si ven, no sé si se llega a leer, dice, le interesa que el broker llegara a personas que pueden ser similares a sus clientes. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado que había una manera de llegar a personas que ya eran clientes nuestros o también a personas muy parecidas? Entonces, estamos usando primero esa variable de segmentación que son públicos similares. Luego dice que el broker quiere llegar a personas en Facebook que están interesadas en familia y vivienda, entre otros. Estoy ahí en intereses, o sea, en los intereses que he manifestado y que ha recabado datos la plataforma de Facebook. Estos son datos de tercera mano. Que el broker quiere llegar a personas que tienen 25 años o más, y evidentemente estoy en un grupo etario muy por encima de los 25 años, y quiere llegar a personas cuya ubicación principal es Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea que hay un tema, una variable, además lo combinan con una variable de segmentación de geolocalización. Entonces, los invito, por lo menos si están divertidos para el viernes, es que todos los anuncios a los que sean expuestos empiecen a desplegar el por qué veo este anuncio y puedan entender por qué un anunciante o ese anuncio está llegando a ustedes y qué variables de segmentación o cómo definió que para el marketer que está detrás de esto, que ese anuncio iba a ser relevante para ustedes. Obviamente, no todo el mundo sabe usar bien la plataforma de anuncios de Facebook en este caso, pero nos permite ver el detrás de escena sin necesariamente ser administradores de una cuenta publicitaria. Así que bueno, espero haberlos inspirado con esto para ver los que sean pymes y que todavía no han explorado toda la riqueza que tiene el trabajar con clientes tipo, customer personas, y después bajar esto en cómo lo segmentamos y cómo traducimos esto al momento de administrar y orientar nuestras campañas, tiene un mundo para descubrir muy interesante, porque la asertividad y la precisión con la que yo voy a utilizar mi presupuesto publicitario es enorme y van a obtener mejores resultados, un buen retorno sobre la inversión. Así que bueno, Bianca, yo dejo de compartir la presentación, simplemente había un gracias acá para que, si hay tiempo, y preguntas, responderlas. Lorena, muchas gracias por compartirnos este paquete de herramientas que sin lugar a duda ha beneficiado de manera significativa a nuestras emprendedoras. Tenemos un par de preguntas, pero como comentabas, por un tiempo te pediríamos por favor que podamos ser breves. ¿Cómo ves la incorporación de los al mundo digital? Se cortó un poquito. ¿Cómo veo? ¿Cómo ves la incorporación de los emprendimientos al mundo digital justamente en esta época que estamos viviendo ahora? Bien, a ver, lo que ha pasado es esto de repente, todo lo que no hicimos, un poco lo que en la presentación anterior decía Visa, que lo que se logró en 3 meses, lo que había llevado 5 años, ¿no? A veces lo que no es bueno es que a veces en la desesperación de no poder conservar los niveles de facturación, en esa desesperación de hacer la continuidad del negocio y apresurados por no haber recorrido una transformación digital antes, una reconversión, a veces se hace un poco difícil. Yo lo que diría es que vuelvan un poco a las bases, a entender qué genera valor y que empiecen a incorporar y a desarrollar habilidades digitales, porque de alguna manera el marketing digital es como el nuevo inglés, ¿no? Esto que cuando yo era joven o chica, mis padres me decían, no importa lo que estudies, tenés que saber inglés, no importa en la industria que están ni el tamaño de la organización, tienen que dominar las herramientas digitales. Gracias, Lorena. También desde Paraguay nos consultan
¿cuáles serían las recomendaciones que tú podrías dar para que un emprendimiento pueda incorporar a su modelo de negocios justamente esta esfera digital? Bien, a ver, hay un framework de trabajo que a mí me encanta, que es el Business Model Canvas, que es poder entender cómo generamos valor al consumidor, cómo solucionamos sus problemas, o sea, cómo brindamos una solución, o sea, que nuestro producto, nuestro servicio siempre brinde soluciones. Cuando nos tenemos que reconvertir, también es repensar el modelo, o sea, cómo vamos a ganar dinero. Business Model Canvas, les recomiendo esto, hay mucha información en la web, hay unas plantillas que se pueden descargar, y fíjense que una de las partes que se abordan en el Business Model Canvas tiene que ver con la definición de estos customer personas y las audiencias a las cuales nos estamos dirigiendo para que sean los consumidores de nuestro producto o servicio. Muchas gracias, Lorena, por tu conferencia. Gracias por haber participado en este Women's Business Summit. Esperamos verte pronto. Muchísimas gracias a todos y bueno, éxitos, y María Cecilia también, que ahora sigue, un placer también. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Ahora vamos a una pausa comercial y ya volvemos a la siguiente conferencista, Cecilia Ribeco.